¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado es considerado por muchos a Bill Johnson, por ejemplo, el profeta más acertado que han conocido. Ahora, hace algunos años, mi invitado tuvo un sueño sobre el futuro de América. Y esto, lo que él tiene que compartir, nunca he oído públicamente. Pero por primera vez se le dio permiso de compartirlo en público. ¿Quieres escucharlo? ¿Sabes? Cuando yo tenía 8 años, no conocía nada sobre Dios, no sabía nada sobre el mundo invisible. Tú, por otro lado, a los 8 años, ¿qué comenzó a pasarte a ti? Bueno, crecí en un hogar donde creíamos que lo sobrenatural era real. Creíamos en la sanidad y la profecía. Y creíamos que podíamos experimentarlo, así que tenía sueños cuando tenía 8 años, donde veía visiones de mares de personas de diferentes culturas. Y ellos clamaban para ser salvados y yo les daba las buenas nuevas, les predicaba. Me despertaba llorando y ahora sé que es intercesión. Horas y horas me quedaba en la cama llorando por esas personas que no conocían a Dios. Y esa intercesión llegó a un punto en donde hubo interferencia que llegó a mi vida. Comencé a escuchar voces negativas, a tener terrores nocturnos. Oía voces diciendo quiero matarte. Incluso había seres que saltaban sobre mí. ¿Cómo un niño de 8 años procesa algo así? Yo creo que no sabes lo que procesas. A veces tenemos cosas que nos pasan de niños y pensamos, todos están pasando por esto, todos tienen pesadillas, todos oyen voces. Pero para mí, tuve que procesarlo con mis padres. Corría a su cuarto todas las noches y decía, tuve un mal sueño de nuevo y siempre oraban por mí, por buenos pensamientos, sueños buenos y volvía a la cama. Pero había bombardeos constantes, así que esa visión negativa de lo sobrenatural se volvió mi lente, así que lo apagué por un tiempo porque no quería lo negativo. Ahora háblame de lo positivo que veías, donde tú en esos sueños, de hecho, sentías que sí ibas a lugares o veías tu futuro o qué. Hubo una vez que fui a un lugar que recuerdo que había un camión con troncos, un camión de troncos, con troncos encima. Y un tronco se cayó y aplastó la cara de un tipo. Yo fui con esta persona y oré por él. Vi que las personas lo rodeaban llorando mucho. Y dije, si oro por este hombre en el nombre de Jesús y es sanado, ¿servirán a Jesús? Y entonces oré por él y de inmediato su mandíbula se acomodó. Y las personas llegaron corriendo y le dieron su vida a Jesús. Y una voz audible me habló y dijo, así comienzas una iglesia en un día. ¿Y era real esa voz audible? Así es. Escuché la voz audible en mi cuarto y decía, así comienzas una iglesia en un día. De acuerdo, pero de niño apaga todo eso hasta que va a una iglesia en Pensacola, Florida, llamada Brownsville. Háblame de eso. Bueno, por esa visión negativa y ese lente negativo que tenía, mi relación con Dios no terminó, pero se volvió muy racional. Lógica, el leer las escrituras e ir a una iglesia son cosas grandiosas, pero si no tienes una relación e intimidad, se vuelve absolutamente estéril. Así que fui a Brownsville porque las personas me contaron del avivamiento y no creía en el avivamiento. No pensaba que fuera un avivamiento, sino emocionalismo. Pero encontré personas haciendo fila por 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el Espíritu de Dios se movía. Y aún así era un poco escéptico, pero una noche en la reunión, el pastor detuvo el servicio de adoración y dijo, hay un predicador aquí. Cuando dijo esas palabras, esa voz que escuché de niño, me habló y la escuché por fuera de mí y dijo, te está hablando a ti.
Por un momento quería discutir y decir, ¿de qué estás hablando? Hay muchos pastores aquí. Sí. Pero esa voz me habló y escuché, y al oír lo que el pastor decía, hablando de esas cosas maravillosas sobre esa persona, cómo Dios iba a tocarlo y llevarlo por todo el mundo, pero dijo una cosa, Sid, y fue, y Dios quiere que sepas, hijo, que se complace contigo. Y cuando dijo la palabra hijo, fue la primera vez que oí a Dios llamarme hijo. Me había llamado a ser cristiano, a ser predicador, pero cuando escuché a Dios decir hijo, eso cambió mi vida, porque una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Entonces, de nuevo, estás impresionado y vas... ¿Por qué dejaste el auditorio cuando escuchaste esa palabra? En primera tenía que arreglarme, era un desastre. Estaba llorando, sollozando, las personas le daban pañuelos a mi esposa y me senté ahí en el pasillo y dije, Dios, esto no puede ser, tú hablándome. Si eres tú, necesito que me lo muestres. Y de la puerta del lado de la iglesia entraron 3 mujeres de oración intercediendo y se postraron ahí en el suelo. Y una de ellas me miró y dijo, tú eres el predicador para quien dieron la palabra. Dios te va a usar. Y adivinen, esa palabra fue verdad. Comenzó a ir por todo el mundo. Cuéntame brevemente sobre tu servicio de ordenación. Me invitaron a Sudamérica a hacer una cruzada. Y en esas reuniones tuvimos ojos ciegos que se abrieron, los oídos sordos se abrieron. Y así, al final de esas reuniones de una semana en 17 ciudades diferentes, todos los conferencistas se reunieron en la capital. Y le ministramos a un montón de pastores. Yo era uno de los ministros ministrando a esos pastores. Y el Señor me habló y me dijo, quiero que te pongas al final de la fila y te ministren. Recibe ministración. Y cuando me puse al final de la fila, el pastor principal, el apóstol, y había un profeta de Argentina, estaban ungiendo a las personas con esa jarra. Yo creí que era agua y dije, ¿por qué están rociando agua a las personas? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no te preocupes por tu cabello, porque van a vaciar eso sobre tu cabeza. Y entonces dije, eso es lo peor, porque no me gusta el cabello despeinado. Entonces fueron conmigo y se pararon frente a mí y dijeron, has viajado como profeta, pero nunca te has ordenado como profeta. Hoy es tu ordenación, somos tu presbiterio. Y me vaciaron casi 4 litros de aceite sobre mi cabello y mi ropa, hablando de unción. Me vaciaron medio vaso una vez, pero hoy ve. Sí, fue toda una experiencia y tuve una visión en esa ordenación. Y lo que vi fue un ejército vasto de soldados, pero sabía que eran ángeles vestidos con ropa de guerrero. Y me tomaron y me pusieron en un caballo. Yo apunté y cuando lo hice, esos ángeles, un ángel voló, había un hombre sin ojos y ellos le pusieron ojos. Y luego apunté de nuevo y había una mujer sin orejas y le pusieron orejas. Y ahora sé que Dios estaba mostrándome que Él trabaja en conjunto con nosotros para impartir sanidad con lo angelical, que el mundo sobrenatural es verdaderamente real y que puede cambiar el mundo en el que vivimos. Y creo que está disponible para todos. Ahora, yo creo que es el tiempo de Dios para que comiences a hacer lo que viste en esa visión. Y lo más emocionante es que Bob dice que Dios le mostró que tú estás muy cerca en Dios de cumplir tu destino. Hablaremos de eso cuando volvamos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Bueno, el pastor Kilpatrick de la iglesia de Brownsville profetizó que Bob iría por todo el mundo y expandir el fuego. Pero dime qué pasó cuando estuviste en Australia. Hace un par de años fui a Australia y tuve una idea celestial. Estaba orando por las personas y una joven se me acercó, tenía unos 21 años y ella tenía una mano atrofiada con una cicatriz. Me enteré que atravesó una ventana cuando tenía 4 años y oré por ella, para que su mano fuera sanada y no pasó nada. Así que oré otra vez y de pronto tuve ese pensamiento. Lo vi en el cielo. La vi tocando el piano con ambas manos y le dije esto es lo que veo.
te veo tocando el piano con ambas manos, cantando una canción que tú misma escribiste. Y cuando le dije eso, ella comenzó a llorar, porque acababa de comenzar a tomar clases de piano un año antes. Y ella dijo, solo puedo tocar con una mano. Y esta vez cuando oramos sabiendo el pensamiento del cielo. Y dije, Dios, gracias por 2 nuevas manos para tocar el piano. Y cuando abrí los ojos, miré y su mano estaba abierta así. Y lo grandioso de eso fue... Lo que no podía hacer antes, que la abrió y se fue a casa ese día. Entonces me envió un mensaje en las redes sociales 2 días después, diciendo esto. Fui a mi casa hoy, toqué el piano con ambas manos por primera vez, escribí mi primera canción, y de hecho llamé a mi pastor y se la canté. Voy a cantarla en la iglesia en una semana. Un pensamiento del cielo puede hacer eso. Háblame de ese concepto. ¿Cómo obtienes pensamientos del cielo? ¿Cómo piensas como el cielo? Bueno, es que pensar como en el cielo comienza pensando en el cielo. Y uno de los ejemplos del cielo que me gusta de la Biblia es que dice que es el trono de Dios. El cielo es su trono. Y Él está entronado en las alabanzas de su pueblo. No es donde Dios vive, sino donde interactúa con nosotros. Y quiere interactuar con nosotros desde el cielo a la tierra. Mira, sé práctico ahora. ¿Sí? ¿Qué hago? Yo entro a mi espíritu y digo, voy a ir al cielo y voy a saltar en tu regazo, papi. Sí, eso tiene sentido. Es que yo... Tiene sentido, sí, lo sé, tiene pero sentido explícalo. que las personas se hagan la pregunta. Entiendo. Porque soy la misma persona. Tengo una pregunta. Comienzo cuando estoy adorando. Comienzo a pensar, esto es real. Lo que la Biblia dice es real. Y luego Dios lo hace real para mí. Entonces, lo que pasa es que comienzo a pensar, ¿cómo sería para mí subir y hablar con Dios? ¿Cómo sería escuchar lo que Dios tiene que decirme? Y creo que cuando eso pasa, lo que hacemos es estar conscientes de que es real. Y la conciencia es el primer paso para acceder. Y una vez que nos volvemos conscientes de que esos pensamientos son reales, por ejemplo, hay un estudio que se hizo y el 50% de nuestras horas despiertos la pasamos soñando despiertos. Si nos hacemos conscientes de lo que pensamos cuando soñamos despiertos, creo que muchas veces el cielo nos está hablando. Y es una invitación para nosotros a entrar. Si nos volvemos conscientes de ello, tenemos acceso. Creo que en medio de nuestra ensoñación hay sueños de destino. Pero la mayoría tiene todos esos pensamientos y no tienen idea de que Dios está en medio, en la mezcla. Sí, la forma práctica es esta, es que siempre que tengas un pensamiento, revísalo hasta el final. Si te estás subiendo a un avión y piensas, vaya, espero que no se caiga, vaya, espero que no haya turbulencia, pero en lugar de eso, ¿por qué no pensamos en el mejor final? Porque la palabra esperanza, de hecho, final esperado de Dios. La preocupación es usar tu imaginación de forma negativa, pero la esperanza es usar tus pensamientos de Dios para saber el final esperado de Dios. Y podemos hacerlo en cualquier circunstancia de la vida. Si tomamos un momento, nos enfocamos en la celestial atmósfera de Dios. Dios puede hablarte ahora. Si tienes una situación en tu casa o en tu familia, si tienes un problema de relación, ¿qué dice Dios sobre eso? Porque Él está viéndote para invitarte a un lugar donde puedas experimentar la atmósfera del cielo y pensar como Él. Dame un ejemplo de cómo alguien tiene un pensamiento de Dios y cambia su vida o incluso puede impactar a la sociedad. Sí, y literalmente tengo cientos de ejemplos al hablar con las personas y ayudarlas a ver, porque cuando entramos a lo que Dios dice sobre nosotros, eso nos da permiso de volvernos lo que Dios dice sobre nosotros. Hace pocos días estaba en Kansas City, iba saliendo de una reunión y en el corredor una joven me dijo, ¿tienes pensamientos de Dios para mí? ¿Tienes una palabra para mí? Y le dije, la miré y le dije, no en realidad, pero le voy a preguntar al Señor qué quiere decirte. Y cuando lo hice, vi la palabra beca escrita en su cabeza. Entonces le dije, ¿sabes? Veo que quieres ir a la universidad, pero no crees que puedas conseguir una beca, pero Dios quiere que sepas que si pides, recibirás. Entonces ella comenzó a llorar y dijo, bajé muchas solicitudes de becas anoche. Y no las llené porque creí que la respuesta sería no. Entonces tuvo un pensamiento de Dios, pero tú tuviste que darle esa palabra para que se diera cuenta de que era de Dios, porque ella ya la había descargado. Era Dios quien hizo que la descargara. Exacto, y la Biblia dice que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y pienso que eso es cierto, no solo con las Escrituras, sino también con cada palabra que procede de la boca de Dios. Cuando Él habla algo, nos permite entrar a ello, y cuando tú piensas algo de Dios, si lo pruebas al entrar en ello, podría cambiar tu vida. Sabes, el escucharte hablar, eso activa algo en mí para esperar un pensamiento de Dios.
pero esa es la dimensión de la fe. Por supuesto, una expectativa es lo que nos hace conscientes. Así que si comienzo a esperarlo, cuando pase comenzaré a darme cuenta, oye, es eso, es un pensamiento de Dios, no fui solo yo. Ese es Dios poniendo algo en mi corazón. Y creo que un pensamiento que Dios puede darnos es una idea de alcanzar un nuevo mercado, alcanzar a personas en nuestro vecindario que no conocemos, y una idea de que Dios puede darte el potencial de alcanzar una cultura que jamás habías conocido. En la situación de nuestro país, en las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, un pensamiento del cielo puede cambiar todo para ti. Está bien, tengo 2 pensamientos para ti ahora. Número 1, las personas que tienen dolor en los dedos son sanados ahora. Solo dóblalos así y verás que no hay molestia ni incomodidad. Y el segundo pensamiento que tengo es que cuando Bob imparta por primera vez, ha estado guardando esto por años, el futuro de América, algo importante va a pasar en tu vida. Ahora volvemos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabes? Cuando Bob era joven, no tenía el poder, el conocimiento, la habilidad de reconocer cuando un pensamiento era de Dios, cuando era del diablo, cuando era tal vez de sí mismo, y el diablo se aprovechó de eso. Tuviste pensamientos suicidas de niño. Así es, junto con estos terrores nocturnos y las visitaciones, tuve esos pensamientos pasando por mi mente. No vales nada, tienes que matarte. A veces audiblemente, a veces literalmente algo saltaba sobre mí. Así que yo iba al cuarto de mis padres y les pedía que oraran. Pero una noche fui al cuarto de mis padres y mi padre estaba orando por mí, como normalmente lo hacía. Ayúdalo a pensar cosas buenas. Y de pronto su voz cambió y dijo, ordeno a esos pensamientos suicidas que se callen y que nunca vuelvan. Y cuando hizo eso, algo se rompió en mí. Comencé a llorar, porque mi padre no sabía eso. Nunca le había dicho a nadie, pero mi Padre en el cielo lo sabía. Y cuando escuchas la voz de tu Padre, eso silencia las otras voces que están cerca de ti. Y creo que es una clave aprender la diferencia de dónde vienen los pensamientos. Porque Jesús dijo, escucharás mi voz y no seguirás la voz de un extraño. Muy bien, recientemente escuchaste la misma voz de nuevo, pero reaccionaste muy diferente. Sí. Estaba dando una conferencia y el auditorio estaba vacío. En medio de sesiones yo iba caminando y escuché esa voz que venía de un balcón y parecía audible. Pero era una de esas voces fuera de ti y era la misma voz que decía no vales nada, deberías suicidarte. Entonces me detuve y fue un momento gracioso porque me di cuenta de lo ridículo que era esto. Entonces apunté al balcón. Si alguien me vio, seguro pensó que estaba loco. No eres mi pensamiento, sé de dónde vienes. Y no voy a escuchar eso nunca más. Y no entendemos cuánta autoridad tenemos en el nombre de Jesús sobre ese tonto ente que miente. Eso es cierto, pero cuando el diablo expone sus pensamientos, de hecho, expone su vulnerabilidad. Porque ahora sé las voces que otras personas escuchan. Y esa noche, 12 personas fueron liberadas de pensamientos suicidas y acciones suicidas, y ahora son totalmente libres del espíritu del suicidio. Y creo que la misma voz está hoy aquí, para liberarte de las voces que te han atormentado, para romper los pensamientos suicidas que tienes. Bueno, tuviste un sueño sobre algo que va a pasar en América muy pronto, pero no tenías la libertad de compartirlo hasta ahora. ¿Qué fue eso, brevemente? Bueno, yo tuve un sueño en el 2008, y en ese sueño yo vi un equipo de básquetbol que ganaba un juego 5-4 en lo que parecía una cancha. Y oí una voz llenar mi cuarto que decía, como resultado del caso en la corte, la legislatura del estado de Texas va a prohibir el aborto. Y pienso que estamos en el tiempo en que Dios quiere sanar los pecados en la tierra. Y hablamos de pecados contra los nativos, pecados contra otros grupos de personas, pero uno de los pecados más graves en América es el pecado de no valorar la vida de los neonatos y los ancianos, los más vulnerables en la sociedad. Y siento que el Señor está diciendo que escuchó las oraciones de las miles de personas que se han reunido en los estadios para orar, los miles de jóvenes que pusieron una cinta en su boca con la palabra vida y estuvieron en silencio intercediendo por la vida de los nonatos, de las generaciones de abuelos que oraban,
de las personas que han llorado por sus decisiones. Y pienso que Dios está diciendo, no se rindan con sus oraciones, porque yo no me he rendido con sus oraciones. Creo que vamos a ver un cambio en nuestra nación con el valor a la vida, y va a comenzar a nivel del estado. Y pienso que Texas será uno de esos estados. Desde que obtuve esa palabra, Texas ha pasado de más de 50 clínicas de aborto a menos de 10 ahora. Y pienso que va a haber una disminución de las finanzas en este asunto, la disminución del deseo, y habrá esperanza para los que están contemplando terminar el embarazo. Habrá esperanza para esta nación, y pienso que Dios está diciendo, he escuchado sus oraciones, no se rindan, porque yo quiero sanar su tierra. Si entiendo bien, estás viendo a nivel del Estado que los cristianos van a comenzar a cambiar todo el destino de América. Bueno, creo que vamos a ver un cambio desde los gobernadores arriba a los gobernadores de abajo, y habrá liderazgo local y estatal que comenzará a pasar leyes que valoren la vida, y es uno de los asuntos que serán afectados por esto. Muy bien. Tuviste una visión en el cielo del candelabro. En breve, dime qué fue y qué efecto tuvo en ti. Sabes, cuando Dios te da un pensamiento, puedes entrar en él. Puedes entrar a un mal recuerdo o a uno bueno. Yo estaba caminando por las escaleras del tabernáculo y estaba cerca del lugar santísimo. Había un candelabro, y Zacarías dice que es el candelabro del cielo. Isaías dice que es el espíritu séptuplo de Dios. Y había un ser ahí, creo que era un ángel, no tenía cara. Me entregó esos 7 frascos de aceite y dijo, Esto es el aceite de la unción del espíritu séptuplo de Dios, la plenitud del espíritu. Y como resultado, vas a ver daños cerebrales curados. La forma en que derramé el aceite sobre ti cuando fuiste ordenado, vas a ungir a personas con el espíritu de Dios y vas a sanar daños cerebrales. Ora eso ahora. Sí. Dios, te doy gracias por sanar enfermedades neurológicas. Estás sanando ADD, ADHD. Incluso los testimonios que he visto desde ese momento de personas sanadas de embolias, de parálisis, de cosas neurológicas, de ADD, de desorden bipolar, y ese aceite de la unción, ese espíritu de Dios séptuplo de Isaías, capítulo 11, es impartido ahora y trae sanidad a las mentes, pero también impartir las ideas del cielo, y nuestras mentes podrán fijarse en cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Amén.